Vamos directamente con nuestros invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Jaime Durán, gracias, un abrazo. Querido Gabriel, un abrazo. Gracias también por estar con nosotros. A ver, ¿de qué se trata este proyecto de ley para la devolución de un porcentaje de los aportes a las AFPs y cómo, a ver, dos efectos, cómo esto puede lograr inyectar capital y generar reactivación económica y, lo más importante, cómo esto puede afectar, llegar a afectar en la jubilación de las personas? De por sí, la jubilación acá en el país no es de las mejores, no nos enfrentamos a una jubilación que te garantice por lo menos tu vejez con tremenda holgura, ni mucho menos. Comienzo con Jaime, por favor, buenas noches. Buenas noches, Jorge, Gabriel, un saludo cordial a toda la audiencia de Cadena A. A ver, yo creo que si bien no conocemos todos los detalles del texto, si nos basamos en la propuesta que se hizo el año pasado por el entonces candidato Luis Arce, lo que yo imagino que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Todos los meses los trabajadores lo que hacemos es aportar una parte de nuestros salarios a la AFP. La idea es que eso funcione como un ahorro, un mecanismo de ahorro, que a la larga nos permita financiar la jubilación. Es decir, ahorramos, se generan intereses y en el tiempo vamos a recoger ese mismo dinero junto con los intereses, digamos, ¿no? No funciona tan así porque hay un fondo solidario que hace que la pensión aumente para alcanzar ciertos niveles. Con esta devolución, lo que se haría es que una parte de esos ahorros que se tiene en las administradoras de fondos de pensiones vuelvan a la gente. Ahora, yo lo vería más como una opción, es decir, la devolución que se haga de estos ahorros no debería tener un carácter obligatorio, es decir, aquella gente tiene que evaluar si corresponde o no realizar el retiro de esos ahorros. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque la gente tiene que comprender que si retira una parte de estos ahorros, lo que va a ocurrir es que la pensión en el futuro puede disminuir, es decir, tiene que analizar lo que está pasando en el corto plazo versus lo que significa el largo plazo. Sin embargo, en términos de reactivación económica, es un aspecto importante porque puede permitir, al menos por las cifras que se han manejado el año pasado, una inyección de más o menos 1.200 millones de dólares, lo cual contribuiría a la reactivación de la demanda agregada en el país. Nos enfrentamos a la dicotomía de resolvamos el problema hoy, me refiero de forma personal. Tengo el problema, económicamente hay la necesidad de recursos, puedo echar mano de mis aportes, y bueno, y veremos qué pasa en mi jubilación y veremos qué pasa en mi vejez. O sea, me refiero a esa dicotomía, salvar la situación económica complicada del momento y devolver la plata a la AFP o enfrentarme a una jubilación que pueda ser menor, que pueda reducir y en mi vejez ya enfrentar otro tipo de problemas. Gabriel. Bien, primero que nada, un gusto estar contigo de nuevo. A Jaime, un saludo a la distancia. Lo que hay que tener bien claro es que esta medida se enmarca dentro de un contexto en el que está evidente, es muy evidente que no hay ningún plan de recuperación a la vista. Entonces, esta medida llega a tratar de solventar precisamente esta dicotomía que tú planteas. ¿Cómo salimos las familias, los individuos, de esta crisis de liquidez que estamos teniendo hoy día en un momento de pandemia donde hay una emergencia sanitaria sin ningún otro mecanismo de apoyo a las familias, sin ningún otro mecanismo de apoyo al aparato productivo? Entonces, la salida rápida y la salida fácil ha sido el de echar mano de esta medida que claramente se ha implementado en otros países. Tú lo mencionabas al principio, Chile, Perú, estamos hablando también de países en Europa, México, en el continente del norte. Pero estas medidas fueron implementadas dentro de un marco integral. Nosotros venimos de una discusión ya de la semana anterior, por ejemplo, respecto a la devolución, perdón, el diferimiento de créditos, que en un día se mencionaba como algo sumamente negativo, 4 días después estaba siendo aprobado por un ministro.
Hoy estamos discutiendo la devolución de aportes de los AFPs. En noviembre del año pasado, cuando ya era ministro, Marcelo Montenegro mencionaba que esta medida generaba muchísimos riesgos. Hoy día Jaime acertadamente menciona que esto no debería ser obligatorio y que las personas tienen que tener claro que esto genera consecuencias muy graves, muy preocupantes para su jubilación, pero no solamente es eso, es también peligroso para el sistema financiero y para el aparato productivo. Entonces, hoy por hoy estamos enfrentando una situación muy clara de falta de políticas públicas que fomenten la reactivación, y ante eso sale esta medida que puede ser aceptada por una parte de la población, pero muy difícilmente permitirá la recuperación sostenible de la economía. Aquí un dato. El presidente hoy día mencionaba que esto podría llegar a beneficiar a 2 millones de aportantes a las AFPs. El total de aportantes a las AFP son 2.3 millones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gran mayoría de los aportantes tienen un saldo, un acumulado muy bajo, ¿no? Y evidentemente recurrir a este tipo de herramientas primero genera una falta de liquidez y una falta de recursos muy fuerte tanto para el TGN, Jaime lo sabe, el TGN se fondea bastante con las AFPs, como para el propio sistema financiero, pero al mismo tiempo reduce jubilaciones que de por sí ya son muy bajas, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo la rentabilidad de las jubilaciones iban bajando y hoy día tratar de saldar una demanda muy urgente probablemente genere problemas muy fuertes a mediano y largo plazo. A ver, entiendo yo que la plata que está en las AFPs se la invierte, se compran bonos, se la invierte, bueno, es toda una mecánica de inversión con la finalidad de generar rentabilidad y que esa rentabilidad vaya a sumar y que vaya además a mejorar las rentas que se van recibiendo. Para el 2019 habían 18.975 millones de dólares, si no me equivoco, que se tenían, que las AFP se estaban manejando. Si se empieza a hacer una devolución y se afecta en parte ese capital con el que se juega en inversiones, se va a afectar la rentabilidad de quienes en estos momentos están recibiendo sus pensiones. Ya no será del 4, ya no será del 3, del 3.5, porque se verá reducida la capacidad de rentabilidad. Jaime, o sea, de pronto resolvemos el problema de quienes no tienen en estos momentos dinero, sí, se habla de un 90% de 2 millones, como mencionaba Gabriel, pero ¿cuál será el efecto para quienes ya están recibiendo pensiones en cuanto a su rentabilidad? No sé si lo que planteo es coherente. Por favor, ustedes son los expertos, vayan orientándonos y corrigiéndonos. Les agradezco. Bueno, a ver, más o menos yo calculo, para que hablemos en números gruesos, ahora debemos tener en las AFPs alrededor de 20.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, el efecto que se calcula de una medida, si es que se mantienen las cifras del año pasado, es decir, que sería una devolución hasta un 10% de las personas que tienen ahorros menores a 100.000 bolivianos, el efecto sería más o menos 1.200 millones de dólares, ¿no? Entonces eso significa que más o menos estaríamos hablando de un 6% del fondo, ¿no? Ahora, lo que va a ocurrir, de nuevo reitero, hablando de cifras máximas, porque no creo que la actitud de la gente sea retirar todos estos sus fondos, primero aclarar que eso no va a afectar la rentabilidad, no va a afectar las pensiones actuales, es decir, por eso yo recalcaba que es una decisión más personal. Si uno decide retirar una parte de los recursos que tiene en la AFP, entonces, por así decirlo, tiene menos capital para su futura jubilación, pero es una decisión personal. La gente que en realidad se está jubilando, que ahora goza de una pensión, no debería afectarle este movimiento que se podría hacer. Ahora, en términos, digamos, de lo que significa la liquidez de los activos, en otras palabras, en qué se ha invertido y cómo se convierte eso en plata, no debemos olvidar que una parte de estos recursos se mantienen líquidos, no todo se invierte, o también se juega con los plazos, ¿no?
dependiendo de qué tipo de instrumentos se inviertan las AFPs. Entonces hay algunos que pueden ser más líquidos, en otras palabras pueden convertirse más rápidamente en dinero, ¿no? Por otro lado, yo no comparto lo que indica Gabriel, que esto no responda a un conjunto de medidas integrales. Más bien, si comparamos con lo que ha ocurrido el año pasado, el 2020, ahí había más bien una incoherencia total, ¿no es cierto? Porque se ha permitido que la economía caiga en un 11%, que la tasa de desempleo llegue al 12%. Yo más bien veo que esta medida se inscribiría dentro de la línea de incrementar la demanda agregada. Para que me entienda la gente, esto quiere decir que ponemos circulante en manos de la gente, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un monto despreciable, son más o menos 1.200 millones de dólares que se inyectarían eventualmente en la economía, y eso permitiría contribuir a las reactivación. Entonces, esto se suma a un bono contra el hambre, a las medidas a favor del turismo, a las medidas que están dinamizando la oferta con créditos del 0,5%, etcétera, una inversión pública de 4.000 millones de dólares. Entonces, esto permitiría un elemento importante. Yo lo que creo, pero es importante también indicarlo a la población, esta es una decisión más personal. Yo lo vería más como una opción. Cuando se trata de las pensiones, es muy importante considerar la relación entre presente y futuro. Yo creo más bien que lo que tiene que hacer la gente, si es que la medida se aprueba, es considerar cuál es su situación, y esta tiene que ser una opción extrema. Es decir, si digamos la situación realmente es complicada, entonces acudir. Lo mejor, en mi opinión, es mantener los ahorros, porque eso permite tener una jubilación digna. Pero por otro lado, también hay otro tipo de medidas que yo recomiendo que se tiene que trabajar, que tienen que ver con aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones. Yo creo que una buena gestión de estos fondos de inversión, en última instancia, en la que puede participar la propia gestora pública, puede aumentar la rentabilidad, ¿no? Pero en síntesis, para responder tu pregunta, este movimiento no afectaría a los actuales jubilados. Muy bien. Te hago la misma pregunta, Gabriel. 18.975 millones al 2019, a estas alturas serían como 20.000 millones que se maneja. Habría que poner, seguramente eso está contemplado también, eso se ha hecho en otros países, un monto, ¿no? Un techo, un 10% de lo que tienes. Según el proyecto entiendo que no va a ser de una sola, no se va a recoger de una sola vez, van a ser dos pagos de 50-50, del 50% en un primer pago y en el plazo de 90 días un segundo pago, pero seguramente se pondrá un techo, no sé si sea del 10 o del 15 o del 20%, seguramente aquello también se va a tener que analizar, pero en este proyecto de ley se van a tener que trabajar candados muy fuertes como para garantizar que la rentabilidad no se afecte, como para garantizar que no se afecten las actuales pensiones. Gabriel, no sé cómo lo ves tú. Bien, a ver, yendo a los números gruesos para graficar la preocupación, que no es solamente mía, sino que el propio ministro expresaba allá ya por noviembre. Se habla de 1.200 millones de dólares de posibilidad máxima de retiros, que son lo que tendrían más o menos, lo que representaría el retiro de 2 millones de beneficiarios que están dentro del rango al que da la ley, ¿no? Que personas que tienen menos de 100.000 bolivianos en su ahorro previsional. Si uno hace números gruesos, implica un retiro por persona promedio de más o menos $600 en un periodo de entre 3 y 4 meses. Eso es lo que está planteando la ley, es decir, un pago inicial de $300 y un retiro final hasta 3 meses después del inicial de otros $300. Son más o menos 2.100 bolivianos por persona. Realmente creo que esa cifra en un periodo tan largo, en un momento de altísima necesidad, considerando que esto también debería pasar por un análisis técnico, legal, legislativo, probablemente no sea una solución sostenible ni tampoco adecuada para alguien que hoy por hoy tiene una urgencia que debería haber sido cubierta más que por un retiro de sus propios ahorros, por un sistema de generación de empleo sostenible. Pero bien,
Más allá de eso, más allá de la cuantificación y el relativo poco impacto que ya era señalado, como te digo, por el propio ministro allá por noviembre, tiene que ver con el hecho de que estos retiros podrían ser realizados solamente por personas que hoy por hoy tienen un salario relativamente bajo, por eso tienen un bajo ritmo, un bajo nivel de ahorro previsional, y por lo tanto estaríamos bajando aún más todavía sus jubilaciones futuras. Entonces, ahí tenemos un riesgo muy, muy grande. Estamos diciendo que podríamos llegar a profundizar la pobreza de una manera intergeneracional. Y el otro elemento tiene que ver con las inversiones que hace las AFPs. Es cierto que hay una parte de las inversiones que están en depósitos a plazo fijo en las entidades financieras. Para poder hacer esta devolución, las AFPs tendrían que retirar estos depósitos, liquidarlos muy rápidamente, y esto generaría evidentemente una caída en la rentabilidad de quienes hoy día están cobrando las pensiones. Les recuerdo que para el 2009, antes de la nueva ley de pensiones, la rentabilidad promedio estaba en torno al 9%. Eso era más o menos lo que ganaba en promedio el fondo de pensiones, que en ese momento estaban por los 14.000 millones de dólares. Hoy día, en 2020, estamos preveyendo que esto va a estar en torno al 2.5%, y claro, evidentemente no es el resultado de una sola gestión, sino que la rentabilidad ha venido cayendo de una manera muy, muy fuerte. ¿Por qué ha caído de una manera muy fuerte? En primer lugar, por lo que te decía, a partir de la nueva ley se ha forzado la jubilación de una gran cantidad de personas. Esto ha generado una carga muy fuerte sobre el sistema previsional. El otro elemento es que se ha modificado la forma en la que se administran las pensiones. Antes, con el sistema individual, uno ahorraba de forma individual y la jubilación correspondía también a una cuenta individual. Entonces, había una relación directa entre lo que aportaba y la jubilación que recibía. Hoy día, al momento de la jubilación, se pasa de la cuenta individual a un fondo común, ¿no? Entonces, la jubilación es pagada por este fondo común. Si se hace el retiro de las pensiones, pues va a caer la rentabilidad, y ya lo que la gente ha visto en los últimos años, estas pensiones que cada vez han ido cayendo. Hoy día el promedio de las pensiones que cobran los 160.000 jubilados más o menos que están en el sistema es de apenas 4.000 bolivianos por mes, pues evidentemente podría caer porque responde a esta rentabilidad. No solamente el monto que se registraría en el retiro, sino lo que dejas de percibir por ese monto, y además el costo financiero que implica liquidar estas inversiones, que como bien dice Jaime, algunas son relativamente líquidas, pero la gran mayoría por normativa son inversiones que se hacen a largo plazo, a 20, 30, 50 años. De hecho, los bonos que emite el Tesoro General de la Nación, y que son una parte importante de las inversiones que realizan las AFPs, están en esos periodos de tiempo. Entonces, ahí también tendríamos un problema. Cuando las AFPs tengan que devolver los recursos, como bien dice Jaime, y yo en eso comparto mucho con él, debería ser una decisión personal y extrema de última instancia. Por eso digo que esta situación se está dando en un momento de falta de un plan de recuperación. Estamos tomando medidas extremas y de última instancia antes de haber llevado adelante mecanismos que deberían prever llegar a esta situación. Pues evidentemente lo que va a suceder es que cuando las AFPs tengan que vender estas inversiones, probablemente los precios caigan. Y el otro elemento, finalmente, es el hecho de que las AFPs hoy día financian, primero, los créditos, el dinero que tienen los bancos para prestar a la economía. Esos préstamos generan empleo. Si nosotros retiramos estos DPFs, estos depósitos que tienen las AFPs en los bancos, pues vamos a tener menos disponibilidad de dinero para que los bancos puedan prestar y puedan apoyar la reactivación. Súmenle lo que hemos visto la semana pasada con el diferimiento. Estoy seguro que muchas personas que nos están viendo y han tratado de ir a tomar un crédito al banco estos días han encontrado muchas dificultades, pues van a encontrar dificultades mucho más grandes en el futuro si se aplica esta normativa. Y segundo, el propio TGN, el gobierno central, que está necesitando recursos y que acude muy fuertemente a las AFPs, pues también tendría menor cantidad de recursos, y por lo tanto la inversión pública, que es un elemento fundamental del modelo que aplican de consumo y de gasto público, pues también se vería afectado. Creo yo que esta es una medida que requiere un análisis mucho más profundo,
Entiendo que hay familias que necesitan urgentemente los recursos, pero también tienen que entender que esta medida probablemente no lo salve. Estamos hablando de, en promedio, $600 como mucho. En el máximo, algunas personas llegarán a recibir 10.000 bolivianos, 5.000 por pago, pero en general la gran mayoría de recibir entre 2.000 y 3.000 bolivianos en total. Entonces, creo que es una medida que tiene muchos más costos que beneficios para la gente. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Seguramente habrá que ver también en la ley qué pasa con aquellos trabajadores, con aquellas empresas que no pagaron sus AFPs, que no cumplieron con esta obligación. Lamentablemente hay muchas. Entonces ese trabajador que encima enfrenta el problema de que algunas empresas no pagaron las AFPs, tener que seguirle restando a lo que ya es una deuda. Bueno, son varias cosas. De verdad que este es un tema que te da para que nos podamos quedar bastante tiempo conversando. Querido Jaime, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias. Creo que coinciden ambos analistas económicos, tienen visiones diferentes, por supuesto, en varias cosas, y eso es lo que enriquece la discusión. Creo que ambos coinciden en, más allá de la discusión, si la gente puede no tocar su fondo, su ahorro para su jubilación, mejor no lo toque, porque eso va a afectarle más adelante. ¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Coincidimos en eso? Perfecto. Gracias. Gracias a ambos. Querido Jaime, un abrazo. Querido Gabriel, un abrazo y muchísimas gracias siempre por estar en Noches Sin Tregua. Creo que las visiones diferentes son las que enriquecen y por eso que les agradezco por su participación, por la formalidad, la seriedad y el respeto además con el que siempre hacen sus intervenciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengan una buena noche.